Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Han visto las últimas historias de Sara Bluma? Porque si no lo han hecho, prepárense, porque la reina de las emociones discretas ha vuelto a sorprendernos desde Roma. Sí, Roma, la ciudad del amor eterno, donde esta vez no la vimos con su famoso novio Can Yaman, sino con alguien mucho más importante en su vida, su hijo. Todo comenzó hace unos días, cuando los medios confirmaron que Can Yaman había iniciado las grabaciones de su nueva serie con Sequoia Studios en las Islas Canarias. Entre luces, cámaras y mar Atlántico, el actor turco parecía concentrado en su nuevo proyecto, mientras que su pareja, Sara, aprovechó el tiempo libre de la mejor manera posible, volviendo a Italia, su refugio emocional. Primero la vimos en Milán, deslumbrando a todos en el Bolt Club, donde ofreció una actuación como DJ que dejó sin aliento a sus fans. Las redes ardieron con comentarios. Sara está en su mejor momento. ¡Qué energía irradia! Can Yaman debe estar orgulloso. Pero detrás de esa noche vibrante, había una historia más tierna, más íntima y totalmente inesperada. Después del evento, Sara se desplazó a Roma, y fue allí donde la vimos recuperar algo que el público pocas veces logra presenciar, su faceta de madre. Sus seguidores lo notaron enseguida. En sus historias de Instagram apareció una foto tomada temprano por la mañana, el cielo aún gris, su mano sosteniendo la de su hijo mientras lo acompañaba al colegio. Ninguno de los dos muestra el rostro, porque ya saben que Sara es muy celosa de su privacidad. Pero el detalle que más llamó la atención fueron los emojis, un corazón y el símbolo del infinito. Tan simples, pero tan llenos de significado. Los comentarios no se hicieron esperar. ¡Qué ternura! Se nota cuánto ama a su hijo. Sara demuestra que se puede ser madre y seguir tus sueños. Y es que en tiempos donde todo parece girar alrededor de la fama y las apariencias, ella nos muestra que aún hay espacio para lo esencial, el amor familiar. Más tarde, compartió una última imagen. En ella se la ve recostada en el sofá, con su hijo al lado, ambos abrazados. De nuevo, ella cubre su rostro con la mano, como diciendo, esto es solo nuestro. No hacen falta palabras. No hace falta mostrar más. Esa foto lo dice todo. Una madre, su niño, y un momento de paz después de tanta exposición pública. Algunos fans especularon que este viaje a Roma no fue solo para descansar, sino también para reconectarse consigo misma. En los últimos meses, los rumores sobre la distancia emocional entre Sara y Can han ido aumentando. Aunque ninguno de los dos ha hablado directamente del tema, los seguidores notan cada detalle. La falta de fotos juntos, los silencios en redes, los mensajes crípticos. Sin embargo, ver a Sara tan feliz junto a su hijo parece disipar cualquier sombra de duda. Ella siempre ha sido una mujer intensa, apasionada, pero también reservada. Y si algo deja claro con estas imágenes es que, por encima de la fama, los viajes y los escenarios, su prioridad es su pequeño. Incluso algunos medios italianos comentaron que Sara planea pasar más tiempo en Roma, al menos hasta que Can termine el rodaje en Canarias. No sería de extrañar que esté buscando equilibrar su carrera con la maternidad, algo que muchos admiran en ella. Lo cierto es que su regreso a Italia ha sido una bocanada de aire fresco para sus fans. Entre la nostalgia, la música y ese toque de misterio que siempre la rodea, Sara Bluma vuelve a recordarnos por qué es una de las figuras más queridas del panorama europeo. No necesita grandes declaraciones, ni titulares escandalosos. Le basta con una foto y un gesto para derretir corazones. Y mientras Can sigue frente a las cámaras, ella nos regala pequeños destellos de su mundo, ese mundo íntimo donde el amor de madre brilla más que cualquier reflector. Quizás eso es lo que más enamora de ella, su autenticidad, su capacidad de mostrar fuerza y ternura al mismo tiempo.
Pero justo cuando todos pensaban que el viaje a Roma sería solo un paréntesis en su agitada vida, Sara volvió a sorprender. En una historia publicada al anochecer, se la vio caminando por las calles empedradas del Trastevere, con una bufanda color burdeos y el cabello suelto, riendo mientras sostenía un helado. Detrás, las luces cálidas de los cafés reflejaban una atmósfera de serenidad. Los fans interpretaron esa imagen como un mensaje silencioso: estoy bien, sigo siendo yo. Sin filtros, sin artificios, solo una mujer redescubriéndose a sí misma. Esa noche, también subió un breve vídeo tocando vinilos antiguos, una mezcla entre jazz y house que recordó a sus inicios en la música. En la descripción, escribió: a veces, para seguir adelante, hay que volver al origen. Las palabras resonaron entre sus seguidores, que llenaron la publicación de corazones y comentarios llenos de apoyo. Algunos incluso aseguraron que Sara está preparando un nuevo set inspirado en Italia, una fusión entre nostalgia y ritmo contemporáneo. Los medios italianos no tardaron en hacerse eco de esta nueva etapa. Varias revistas de entretenimiento titularon: Sara Bluma, la madre que baila entre el amor y la libertad, destacando cómo ha logrado construir una identidad sólida sin depender de su pareja. En programas de televisión se debatió su renacimiento artístico, y se especuló que podría participar en un festival de verano en la costa amalfitana. Nada confirmado, claro, pero el rumor bastó para encender la expectación. Por su parte, Can Yaman no ha hecho declaraciones. Sin embargo, en una reciente entrevista, mencionó que a veces el amor necesita silencio para respirar, una frase que muchos interpretaron como una indirecta a la situación actual. Mientras tanto, Sara continúa compartiendo fragmentos de su vida cotidiana: una receta casera de pasta, un atardecer desde su balcón, un dibujo hecho por su hijo con la frase: «Mamma, sei la mia música». Cada publicación parece tener un propósito: reconectar con lo simple, con lo humano. Y quizá ahí radica su encanto. En una era donde la exposición constante se confunde con autenticidad, Sara elige el misterio y la emoción contenida. Su historia con Can puede estar en pausa, pero su historia con la vida, esa, está más viva que nunca. Porque como ella misma escribió en su última publicación: Roma me recuerda quién soy cuando nadie me mira. Así que sí, puede que Sara y Can estén en puntos distintos del mapa, pero sus historias siguen entrelazadas. Y si algo hemos aprendido de ellos, es que el amor, cuando es real, no necesita estar todo el tiempo en escena. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.